Causas de la Revolución Mexicana. En 1820, al término de la independencia, México tenía 6 millones de personas, en el doble del territorio de lo que es hoy. En 1880, al inicio del Porfiriato, tenía 8 millones de personas. En 60 años, la población había crecido muy poco debido a la inestabilidad política, las constantes guerras, levantamientos, la inseguridad en los caminos y, por lo tanto, también la poca actividad económica. Para 1910, México tenía 14 millones de personas, es decir, en 30 años del Porfiriato la población casi se había duplicado, debido a que la estabilidad económica había pues disminuido las guerras, los levantamientos y también pues había promovido una mejor actividad económica. El país se transformaba rápidamente en estos 30 años, crecieron los ferrocarriles y la actividad económica. Las fábricas textiles sobre todo, las minas, la explotación petrolera. El país, sin embargo, seguía siendo un país esencialmente rural. El 80% de la población vivía en el campo y trabajaba en actividades del campo, principalmente la agricultura, la ganadería también. Y más, estas actividades económicas se vinculaban al mercado, mercados regionales, mercados nacionales, mercados internacionales. Esta economía capitalista en que la producción se fundamenta en una demanda del mercado. Y la vía para promover esto había sido la gran propiedad, los grandes latifundios. Para entender entonces las causas de la revolución, hay que tomar en cuenta estas características del país que se fueron dando durante el siglo XIX y especialmente durante el Porfiriato. Como hemos dicho, el Porfiriato fue una época de crecimiento y estabilidad económica y sin embargo sus beneficios se concentraron en una pequeña minoría que se hizo muy rica y que entonces las diferencias entre ricos y pobres también se incrementaron. La paz, que ya hemos dicho, beneficia a la población en cierto modo, se logró a sangre y a fuego, reprimiendo toda manifestación contra el régimen, reprimiendo eh, a hombres, mujeres, niños por igual, eliminando la libertad de prensa y pues recordamos los genocidios también, que no fueron exclusivos de México, ¿no? El positivismo justificó pues, los genocidios en diversas partes, en el caso de América, desde Estados Unidos hasta Chile, esta idea de los grupos salvajes, los grupos bárbaros de indígenas nómadas que no se amoldaban a la civilización y que había que eliminarlos. Así Porfirio Díaz estuvo en guerra contra los yaquis, contra los seris, contra los apaches, además contra los mayas. Entonces, el crecimiento económico que se da en el porfiriato, además de beneficiar a la minoría, se hizo muchas veces a costa de las mayorías. En el sector agrícola, la concentración de tierras en unas pocas manos, 5 o 6% de la población tenían el 60% de tierras, se hizo además esto despojando brutalmente a los campesinos de sus tierras. Y en el caso del crecimiento industrial, el crecimiento minero, pues las condiciones de trabajo de estos sectores pues eran muy malas.
Para entender esta situación, entonces hay que ir a la ley Lerdo de 1856, la ley de desamortización, ley que se integró en 1857 como el artículo 27 de la Constitución Federal. La ley Lerdo, nombrada así por el ministro Miguel Lerdo de Tejada, tenía una visión liberal y quería eliminar la propiedad colectiva, con la idea de que solo la propiedad privada promovía la productividad porque los individuos cuidaban de su propiedad privada y producían en su propiedad privada. Y supuestamente el régimen comunal no promovía esta productividad. Entonces, Lerdo de Tejada y los liberales de mediados del siglo XIX pensaban que al promover la propiedad privada iban a crear un reparto más o menos equitativo de tierras y que esto iba a ser productivo. Rápidamente se vio que esto no era así y las tierras fueron concentrándose en unas pocas manos. Leyes posteriores en el siglo XIX fueron confirmando esta privatización y esta concentración en unas pocas manos. Por ejemplo, la ley de nacionalización que hizo Benito Juárez durante la Guerra de Reforma le permitió al régimen nacionalizar tierras de la iglesia, venderlas y tener el apoyo de los hacendados que compraron las tierras. Durante el porfiriato, las leyes de deslinde, las leyes de colonización, las leyes de agua fueron ayudando a los terratenientes a concentrar la propiedad y a despojar a los campesinos de sus tierras. Entonces, la ley Lerdo iba contra la propiedad comunal y entonces las corporaciones civiles, es decir, los núcleos de población, villas, pueblos, ciudades, ya no podían poseer tierras, tampoco las corporaciones religiosas. Ahora, esta situación no es exclusiva de México. La lucha contra la propiedad colectiva ya se había dado en Inglaterra con las leyes del enclosure y se estaba dando en España más o menos al mismo tiempo que se dio aquí en México y más o menos con las mismas características de las leyes que se dieron en el caso de México, obvio porque España y México o España y sus excolonias pues tenían una situación económica, social y política más o menos similar. Entonces, recordemos que antes, en la época colonial, cada núcleo de población se le dotaba de tierras y estas tierras iban a servir para que las familias que vivían en estos núcleos de población pudieran producir y vivir de eso. Las tierras que se daban a estos núcleos de población no pertenecían a un individuo, sino que eran de toda la comunidad y eran administradas por sus autoridades. No se podían vender, no se podían comprar, no se podían dividir y esto era una protección, por decirlo así, para los núcleos de población. Aparte, independientemente de esto, había propiedad privada en ranchos y haciendas. Entonces, así tenemos que durante el siglo XIX, eh, las tierras que pertenecían a los núcleos de población, las tierras comunales, fueron desapareciendo con la legislación. Las tierras privadas, que ya existían también en la época colonial y que pertenecían a ranchos y haciendas, fueron tomando ventaja de las nuevas leyes para ir comprando legalmente tierras o para aprovecharse de la pobreza, la ignorancia de ciertos grupos marginados y de esta manera ir tomando ventaja de las tierras. Esto generó pues un grupo
muy grande de campesinos desposeídos en esta parte sur de México, o campesinos que se volvieron peones en las haciendas, o eran medio campesinos y eran medio jornaleros. Y en el norte, pues, donde no existía la tradición de la agricultura previo a la época colonial, pues los peones, los jornaleros eran los grupos que demandaban tierras. En este mural eh, vemos representado este régimen porfiriato, los lujos, la riqueza, la inmoralidad de estos grupos privilegiados en contraste con pues la mayoría de la población. En este otro mural vemos pues eh, los campesinos con sus demandas, los obreros, algunos líderes de esta revolución como Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, y la transformación del país posteriormente a la revolución a través del impulso de la industrialización en los movimientos de masas. Entonces, en, además de las demandas de los campesinos que acabamos de explicar, otras causas de la revolución, pues, están en las características del régimen. Habíamos visto el semestre pasado que el régimen porfirista promovió la modernización del país y eso incluía también la promoción de la ciencia, la tecnología, las artes, la educación, pero el 80% de la gente seguía siendo analfabeta. No el mismo 80% de la población rural, porque había en la población rural, obviamente, los hacendados que sí sabían leer y escribir, y en la población urbana había pobres que eran analfabetas. Muy poquitos niños de los que podrían ir a la escuela iban, la mayoría pues tenía que trabajar para ayudar a sostener a la familia y entonces, pese, digamos, a esta afán de modernización, pues el impacto de la educación, de la ciencia, de la tecnología, pues era en un grupo muy pequeño de la gente. En 1910, Porfirio Díaz cumplía 80 años, el más joven de su gabinete tenía 50 y el promedio tenía 60 años. Muchos de ellos, igual que Porfirio, habían estado en el poder 5, 10, 15, 20 años. Porfirio Díaz había estado 30 años y obviamente pues estaban como cerrados a los cambios, a las mejoras, a la innovación, jóvenes médicos, abogados, pues demandaban cambios, demandaban gente más joven en el poder, más abierta a la innovación. Y el régimen que había crecido económicamente hablando, que había logrado la paz, hacia finales, hacia la primera década del siglo XX, vamos a empezar a ver un resurgimiento de la inestabilidad social, una mayor cantidad de huelgas, de levantamientos, de protestas, en gran parte por el propio modelo que se escogió, que como hemos dicho era a costa de las condiciones de la mayoría y también en parte debido a la crisis internacional del capitalismo de 1906, en que los países industrializados como Estados Unidos exigían menos materias primas de los países periféricos como México. Entonces, esta decadencia del régimen se va a ver en toda esta inestabilidad y en las protestas, por ejemplo, en la prensa de oposición. Regeneración, El Hijo del Agüizote, El Diario del Hogar y algunos otros